Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración en esta mañana, 17 de octubre. Dice así la palabra de Dios. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Alabamos y bendecimos su santo nombre, mi Señor, en esta mañana, agradeciéndole todo, Señor, lo que hace por nosotros. Mi Dios, gracias. Gracias, Padre, nos tenemos agradecimiento delante de usted, Señor, por todo lo grande, todo lo maravilloso que es para con nosotros, Señor, por sus bendiciones, sus cuidados, Señor. Por todo, Señor, le agradecemos, le damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor, a su nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Es el tiempo para expresar nuestras gratitudes delante de Dios. Como familia vamos a poner todas nuestras gratitudes porque mucho tenemos que agradecerle a Dios todo lo que hace por nosotros. Oremos. Bendito Dios y Padre amoroso, nos acercamos, mi Dios, una vez al trono de su divina gracia para agradecerle, Señor, todo lo que hace por nosotros, Señor, por sus cuidados que ha tenido para con cada uno de nosotros, Señor, con nuestras familias, Señor, nos las ha cuidado y nos las ha bendecido, Padre. Gracias, mi Señor, por todo esto, Señor, y le rogamos que usted siga con nosotros, que siga guiando nuestras vidas, Señor, en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el Salmo 84, tener esta lectura bíblica. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente. Como la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía.
Vamos a orar por las peticiones que tenemos en esta semana. Tenemos que estar orando por el avivamiento en nuestra iglesia, en nuestros hermanos, que cada uno de nosotros seamos fieles al Señor, y también, hermanos, por la pandemia que estamos viviendo. Oremos. Amoroso Señor y Padre Celestial, le agradecemos en esta mañana la oportunidad, mi Dios, que nos da de estar ante su presencia, Señor, agradeciéndole todo lo que ha hecho por nosotros, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Y ahora, Padre, pues tenemos peticiones que pedirle, que exponerle, Padre Santo, para que usted nos ayude, Padre amoroso. Ponemos un avivamiento, Señor, en sus manos, en cada uno de nuestros hermanos creyentes, Padre. Que usted nos ayude, Padre, a ser fieles, Señor, a estar siempre, Señor, listos para servirle, Señor, para que usted nos bendiga, nos ayude, Señor, cada día, Señor, en este avivamiento, Señor, que no nos enfriemos, Padre, sino que sigamos, Señor, gozosos de alabarle, Señor, y de estar en sus manos siempre, Padre amoroso. Le pedimos también, mi Señor, por esta pandemia que estamos viviendo. Señor, usted conoce esta situación. Es una situación difícil, triste, Padre, pero aquí estamos, Señor, para agradecerle todo lo que hace por nosotros y también para pedirle, Señor, que usted termine, Padre, con esta situación, con este virus, Padre, que solamente usted lo puede hacer, Señor. Nosotros estamos bajo su voluntad y esperando, Señor, que usted haga, Señor. Dice su palabra, espera en Jehová y Él hará, Señor. Así es que esperamos en usted, Señor, y gracias por todo, mi Dios, porque nos ha permitido pasar esta situación hasta ahorita, Señor. Le rogamos todo, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura en Marcos 10, del 13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Dios añada bendición a su palabra.
Ahora sí, escuchemos el mensaje con nuestro hermano pastor. Dios les bendiga. Hola hermanos, bienvenidos. El Señor les bendiga en esta hora. Hoy domingo 18 de octubre del 2020. Todavía en casa, pero protegidos por la gracia de Dios. Gracias a Dios porque nos ha bendecido, ha cuidado de todos nosotros y hemos tenido noticias de algunos de nuestros hermanos por los cuales estamos orando. Nuestro hermano Ramiro Santillanes. El hermano está siendo bendecido, está siendo cuidado por nuestro hermano Ramiro López y su hija Cristal. Están visitándolo continuamente, dándole alimento, dándole medicamento, etc. Dios bendiga a nuestro hermano y le fortalezca y sea una bendición nuestro hermano Ramiro para nuestro otro hermano Ramiro. ¿Qué les parece si oramos? Señor, bendice tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque nos permites compartirla. Que sea bendición a cada uno de nosotros. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, el texto bíblico está en Marcos 10, 13 al 16. Y el título de nuestro sermón, llevemos a nuestros niños en pos de Jesús. Llevemos a nuestros niños en pos de Jesús. ¿Qué me gustaría que nos lleváramos en nuestro corazón? Me gustaría que atesoráramos la bendición que tenemos y aprovechar el privilegio de tener niños a nuestro alrededor para llevarlos en pos de Jesús. Ese es un privilegio que el Señor nos permite tener y una responsabilidad. Todos los niños, los hijos tuyos, los hijos de tus hijos y los hijos del vecino, del amigo, del conocido, son una bendición que debemos de conducirlos al Señor Jesús. Bien, déjeme introducirme de esta manera. Los niños son el segmento de la población más vulnerable a la maldad del mismo hombre. Aunado a que el enemigo de las almas, su deseo es destruirlos y cuanto antes mejor. Para su propósito maligno ha influenciado a los gobiernos de las naciones, los cuales han promulgado leyes para que sea lícito el aborto. Cabe mencionar que de 121 millones de embarazos no planeados en el mundo, el 61% termina en aborto producido. Producen 73 millones de abortos al año, hermanos. Es alarmante. Tanto asesinato. Nos damos cuenta de la mortandad de niños que son asesinados cada año por sus propios padres, es lo peor. Iniciando en este duro golpe la carrera contra la muerte, 372.960 niños nacen en el mundo diariamente. A esta cifra pertenecen nuestros pequeños, de los pequeños que lograron sobrevivir el primer arrebato, el primer intento del enemigo. Y están ahí con nosotros. Son los hijos tuyos, son los hijos de tus hijos, son los niños que van al templo. Los niños que conviven con nosotros. Ellos han sido sobrevivientes, pero siguen estando en la lista negra del maligno. Es por eso que debemos de llevarlos en pos de Jesús. Por lo que tenemos el privilegio y la responsabilidad de llevar ante Jesús a todos los niños, los más que podamos. Es por eso que preguntémonos, ¿a cuántos niños ha puesto el Señor en su plan maravilloso de vida cerca de mí? Empezando por tus propios hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus bisnietos, tus amiguitos de tus niños, niños vecinos del barrio y del templo. Me gustaría que hicieras una lista de cuántos niños el Señor ha puesto bajo tu responsabilidad como discípulo de Cristo que eres. Lo que es esa lista nos revelaría parte de nuestra gran misión y nos daríamos cuenta que a la verdad la mies es mucha. Ya que además de los niños de tu lista, debemos añadir a sus padres, a sus hermanitos y abuelos, etcétera, etcétera. Por lo que vayamos a nuestro texto y veamos la enseñanza de Jesús que tiene para el día de hoy. Marcos 10, 13 al 16 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ya lo leímos, pero me gustaría repetirlo. Y les presentaba niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, dice el Señor, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía mi Señor. Podría parecer que este incidente no guarda relación con el contexto, pero no es así, hermanos. Todo está escrito con un propósito y en el orden que viene en nuestra Biblia.
Por un lado, el Señor acaba de hablar acerca del matrimonio y del divorcio. Y sin duda, en estas decisiones de los adultos, los niños no siempre son tenidos en consideración y suelen ser los grandes perjudicados, los dañados. Por lo tanto, no es de extrañar que el Señor dirigiera la atención a los discípulos hacia los niños. Lo mismo que hoy dirigimos nuestra atención hacia los pequeños, hacia los niños. Tus niños, nuestros niños. Por eso es que traigo mi corbata infantil. Pero, por otro lado, el Señor también estaba hablando a los niños de los pasajes anteriores. ¿Se acuerdan allá en Marcos 9, 33 al 37? El que recibe a un niño es como recibirá al Señor Jesús. Marcos 9, 42. Cualquiera que haga tropezar a un pequeño que cree en Jesús, mejor le fuera atarse una piedra al cuello y echarse al hoyo, al fondo del mar. Allí se había referido a ellos para ilustrar la forma en que se debía recibir a un sencillo discípulo, y más tarde hizo una serie de advertencias sobre la posibilidad de hacer tropezar, por lo que veamos en primer lugar. La iglesia, tú y yo, debemos de llevar ante Jesús a cuantos más niños podamos. Marcos 10:13 dice la palabra, y le presentaba niños a Jesús para que los tocase. ¿Cuántos niños conoces? ¿Cuántos niños están cerca de ti? Llevémoslos a Jesús. En principio, esta escena nos dice mucho acerca de la clase de persona que era Jesús y del cariño y amor que sentía por los niños. No cabe duda de que los padres lo conocían bien y se sintieron con toda la libertad y confianza de traerlos ante el Señor Jesús. Leyendo los evangelios, hermanos, percibimos constantemente que Jesús no era alguien distante que marcaba la diferencia con las personas sencillas y humildes, y menos con los niños. Por el contrario, su forma de ser y comportarse invitaba a tocarse, a acercarse a Él, todos a ir a Él, al Señor Jesús, como lo es hoy. El Señor está con sus brazos abiertos, listo para recibirnos en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y por supuesto, podemos estar seguros de que Él no era como los políticos o líderes religiosos, a quienes sus asesores de imagen les han dicho y preparado que es muy conveniente que de vez en cuando se dejen tomar la fotografía con un niño en brazos, o acercarse a alguna persona necesitada o desvalida, un viejecito, una viejecita, como lo hemos visto en la experiencia de los políticos del mundo. El Señor Jesucristo, todo esto era completamente natural para Él. Le brotaba, hermanos, de su corazón, como nos debe de brotar a nosotros la intención de amar a nuestros niños y de conducirlos a Jesús. Y hemos dicho que Jesús era alguien cercano, pero ahora debemos preguntarnos por qué le traían a aquellos niños. No parece que tuvieran alguna enfermedad, por lo que necesitaban ser cuidados o tener cuidados especiales. Tampoco se les presentaba para que les enseñara. Parece que su deseo era que pusiera sobre ellos sus manos mientras rogaba al Padre por ellos. Mateo 19:13. Qué importante es presentar a los niños a Jesús. No podemos olvidar las terribles prácticas paganas en las que los padres entregaban sus hijos a Moloc en sacrificio. Vayamos a Jeremías 32:35, terrible. Por supuesto, en nuestro mundo sofisticado ya no se hace este tipo de barbaridades, al menos en público. Pero desgraciadamente se hacen otras atrocidades parecidas. Y es muy doloroso ver cómo para dar culto a las nuevas divinidades, dinero, sexo, diversión, placer, bienestar, se siguen sacrificando. Escúcheme bien, se siguen sacrificando cada año millones de niños por medio del aborto. Y en una sociedad tan permisiva como la nuestra, ¿a quién entregamos a nuestros hijos? Lo cierto es que como padres nos da miedo que puedan ser llevados por este mundo perdido. Cierto que tememos eso. ¿A quién podemos llevarlos sin entonces a Jesús? Solo Él puede solucionar sus necesidades espirituales y también todas las demás necesidades. Por lo que la iglesia ahora en casa debemos mostrar el amor de Jesús y orar por nuestros niños y con nuestros niños para que Jesucristo los bendiga. Por lo que la enseñanza es simple y sencilla. Oye el llamado para que llevemos a nuestros hijos a Jesús. No a ídolos y dioses falsos. No dejemos al ahí se va a nuestros niños. Recuerda, tenemos un privilegio y responsabilidad para que todos nuestros niños
conozcan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas y cumplan el propósito de Dios en su vida. Es por eso que despertemos, hermanos, despertemos. Vayamos a Marcos 10:13. Hermanos, en segundo lugar, despertemos, hermanos. Marcos 10:13, inciso B, nos dice: los discípulos reprendían a los que los presentaban. Es triste ver a los discípulos de Cristo volver a intervenir y haciendo marcadas diferencias y distancias, alejando a las personas sencillas, aquellas que llevaban a sus hijos a presentarle a Jesús. Parecía que nunca iban a aprender, y esto a pesar de las claras enseñanzas del Señor en relación a este asunto. Podemos ver Marcos 9:36 y 37, que nos dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Por qué razón adoptaron los discípulos tal actitud? Evidentemente tenían un concepto equivocado de nuestro Señor, y tal vez pensaban que se veía afectado, perturbado o importunado por los niños. Hermanos, los niños jamás inoportunan, jamás. Así sean delatosos y traviesos, jamás inoportunan. Es una bendición tenerlos. En los tiempos de Jesús, a los niños se les consideraba no muy importantes. Y el Señor, por el contrario, le encantaba tratar con los niños. Así que decidieron actuar como si fuera una especie de guardaespaldas, los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos, que le protegían de visitas inadecuadas. Por lo que los niños son prioridad para el Señor Jesús. Es prioridad, fíjense bien. Probablemente creyeron que el maestro no tenía tiempo para estos pequeños, puesto que tenía cosas más importantes que hacer. No olvidemos que ellos estaban pensando en llegar a Jerusalén para que Jesús estableciera su reino allí de inmediato. Y en tales circunstancias no debería de enterarse con este tipo de personas, de entretenerse con este tipo de personas sin relevancia social y que nada podían aportar a su causa. En cualquier caso, lo que queda claro es que para ellos, los niños, eran demasiado importantes. El Señor Jesús les daba una importancia vital. Tal vez pensaban que este tipo de criaturas siempre hacen mucho alboroto con sus llantos, gritos y risas y juegos, ¿verdad? Y que eso solo sirve para distraer a las personas que tienen intereses muy serios, según los adultos, ¿verdad? Es decir, para los discípulos, los niños eran una molestia innecesaria que querían evitar. A fin y al cabo, pensaban ellos, el reino de Dios es una cosa de adultos, cosa totalmente errada, porque de los tales es el reino de los cielos, dice el Señor. De los niños es el reino de los cielos. Es la actitud de los discípulos que Jesús reprendió. Reprendió esa actitud. Tenemos también una clara advertencia para todos nosotros, porque es fácil caer en la tentación de pensar que en la obra cristiana debemos dirigir nuestra atención hacia las personas importantes, hacia los pudientes, hacia aquellos que sí ofrendan, hacia aquellos que sí pueden ayudar con tal o cual don o tal o cual ministerio. Debemos dirigir nuestra atención hacia las personas importantes, a los niños. Esos son los importantes. Pero esta es una terrible equivocación. En ninguna otra parte hay más futuro que en un niño, hermanos. Primeramente porque tienen toda la vida por delante. Y también porque son fácilmente moldeables, a diferencia de las personas adultas, de las que se han arraigado muchos hábitos que solo con muchas dificultades lograrán dejar. Solamente dejando al Espíritu Santo actuar en sus vidas, ¿verdad? Pueden dejar esos vicios y malas costumbres, malos hábitos. Además, como cristianos, somos exhortados a no hacer diferencias de personas dentro de la iglesia, porque para Dios no hay ninguna persona más importante que otra. Todos son importantes, puesto que Él ha pagado el mismo precio por salvarnos a todos. Santiago 2, versículo 1 al 5 nos dice: hermanos míos, vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y mirarás con agrado al que tiene la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre:
estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No estás haciendo distinciones entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es una lección que nos da Santiago de que no debemos de hacer distinción en ninguna persona. Rico, pobre, adulto, niño, mujer, hombre, ninguno. Todos son iguales en el reino del Señor, en la iglesia también. Debemos demostrar interés genuino en todos los hombres y niños de la iglesia. Y quienes estén alrededor de cada uno de nosotros debemos demostrarles con toda intencionalidad, hermanos, que sea muy evidente el amor de Cristo en nosotros para con ellos. Los niños, hermanos, deben de saber que estamos aquí para bendecirles, para bendición de cada uno de ellos. Despertemos, hermanos. Ese es nuestro llamado y propósito. No nos distraigamos, vayamos en pos de Jesús con nuestros niños. ¿Cuáles son los distractores en la actualidad que nos estorban para cuidar y hacer el bien a nuestros niños, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a los niños del templo? Y por el contrario, nos apartan más de Jesús. En primer lugar, despertemos, hermanos. Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo nos tiene envueltos en sus prioridades y encantos, placeres, deleites. Y para rematar, el materialismo que desea que nuestros hijos se pierdan. Y para eso nos pone a trabajar como locos, padre y madre, envueltos en tremendas tareas, trabajos que esclavizan, que cuando llegamos a la casa las fuerzas y ánimos desfallecen y empezamos a mal enseñar y no dar tiempo de calidad. Por eso sí les damos comida chatarra, conformándonos con ver ya no el culto en domingo o un tiempo para devocional diario, sino más bien distrayendo nuestras conciencias con películas o series de Netflix, descuidando totalmente a nuestros pequeños, dejándolos sin el cuidado que solo papá y mamá deberían de prodigarles. Son sustituidos en el mejor de los casos por el celular o computadora o videojuegos o con los amiguitos del barrio. O si bien les va con la criada, que a su vez deja a sus propios hijos a la deriva, porque ella está cuidando a otros niños extraños por un sueldo. Podríamos nombrar también los ídolos como el egoísmo y muchos más, terminando la lista con la ignorancia. Despertemos, hermanos. Nada de esto justifica el apartar y estorbar a nuestros pequeños para llevarlos en pos de Jesús. Tenemos nuestro lugar y posición. Tomémoslo. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de cuidarlos y de conducirlos a Jesús. Bien, mis hermanos, estemos en sintonía con Jesús. Estemos en sintonía con Jesús. Querramos lo que el Señor quiere. Amemos lo que el Señor ama. Vayamos en pos de nuestro Señor. Marcos 10, 14 al 16. Principimos con el primer versículo. Marcos 10, 14a. Viéndolo Jesús se indignó, dice la palabra. Inmediatamente el Señor dejó claro que su postura era completamente diferente a la de sus discípulos. El Señor se indignó. En el Señor podemos ver constantemente juntos su amor y su indignación. No podía ser de otra manera. Si amaba profundamente y terminantemente a sus niños y a sus padres, necesariamente tendría que mostrar su profundo desacuerdo con la actitud de los discípulos que querían alejar a los niños de él y se los impedían llegar a él. Jesús amaba a los niños y a sus padres y a nosotros también. Esto nos recuerda que ambas emociones, el amor y la indignación, pueden ser completamente santas. Nuestro problema como seres humanos caídos es que difícilmente llegamos a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Él odia, ni tampoco a hacerlo con la intensidad que Él lo hace. Pero no debemos de olvidar que en la santidad tiene que estar presentes ambas reacciones. Estamos en la misma sintonía que Jesús. Solo lograremos estando en comunión constante con Jesús, yendo en pos de Él.
Solo entonces lograremos experimentar cómo Jesús amaba profundamente y tiernamente a esos niños y a sus padres. Por lo que la palabra de Dios en Marcos 10:14 nos dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Es el mandato e instrucción de Jesús para su iglesia, para marcar la línea y estar en sintonía con Jesús. Dejemos a los niños venir a Jesús. No se los impidamos, mis hermanos. No se los impidamos con nuestro cansancio, nuestro enojo o nuestras preocupaciones, nuestra falta de fe en el Señor. Aunque el Señor se dirigía hacia Jerusalén, en donde le esperaba la cruz, y a pesar de toda la tensión que esto generaba en él, esto no le impidió detenerse para tomar a esos niños entre sus brazos, sonreírles de corazón mientras oraba por ellos y los bendecía. Por lo tanto, con su indignación puso de relieve que en el reino de Dios es una obra de mucha importancia el llevar a los niños a los pies de Jesús. Algunos pueden pensar como los discípulos, que los niños no se enteran de nada y que lo único que hacen es dar guerra y molestia. Pero nunca debemos olvidar que todo aquello que oyen y ven en los primeros años de sus vidas les ayudará a formar su carácter y difícilmente lo olvidarán. Así es que vayamos, hoy veremos tremendos niños, mañana serán verdaderos guerreros del Señor. Proverbios 22:6, todo el mundo lo sabemos, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El niño aprende de tu ejemplo y del mío. Por otro lado, no debemos olvidar tampoco que los niños tienen necesidades espirituales y que nunca es pronto para empezar a guiarlos a Cristo. Es inmediato, debemos de empezar a guiarlos. Aprovechemos el tiempo. Todos hemos conocido a niños pequeños que han tomado la decisión de entregar sus vidas al Señor. Y muchos años después todavía le siguen con fidelidad en sus caminos. Hay evidencia de que un niño creyente es fiel y consagrado en su adultez y gran bendición para el reino. ¿Conoces a alguien así? Yo sí, y me gozo. Tal vez no tengamos que preguntar cómo es posible impedir a un niño ir a Jesús, porque todos de alguna forma hemos sido estorbos en algún tiempo, en algún momento. Pero hemos de pedirle perdón al Señor y tomar nuestra responsabilidad y nuestro privilegio para llevarlos a los pies del Señor. Evidentemente los discípulos no querían que se acercaran al lugar donde estaba Jesús enseñando. Así que podríamos decir que de la misma manera todos aquellos padres que no llevan a sus hijos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios están incurriendo en pecado similar. Todos aquellos padres que no apartan un momento para orar con sus hijos y por sus hijos, compartir la palabra en devocional. Hoy que estamos en casa, hermanos, tenemos muchas cosas que hacer, sí, pero esta es la más importante. Pero no debemos olvidar que no es solo en la iglesia donde el niño debe aprender del Señor. Esto debe ser complementario constantemente por la enseñanza en el hogar. Desgraciadamente, en algunas ocasiones hemos oído de jóvenes que se niegan a ir a la iglesia porque no han visto una actitud coherente en sus propios padres. Y les acusan de hipocresía, porque los hijos son los mayores jueces, hermanos, de tener un comportamiento completamente diferente al de casa y en la iglesia. Este tipo de actitudes es una forma grave de alejar a los niños del Señor. Marcos 10:14 nos dice: porque de los tales es el reino de Dios. Ya hemos comentado en el mundo antiguo que ni los filósofos griegos ni los rabinos judíos concedían importancia a los niños, pero el Señor los trató de una forma totalmente diferente. Él veía en los niños manifestaciones de sencillez, de humildad y de fe, que echaba manos de ello para que los mayores aprendieran. Por supuesto, esta frase del Señor no quiere decir que los niños no tengan pecado, pero dado que no han llegado a hacer uso de razón y no han sido rebeldes a la palabra, son cobijados bajo la sangre de Cristo. Por lo que Marcos 10:15 nos dice: el que no recibe el reino de Dios como un niño. El Señor no precisó cuáles eran las cualidades de los niños en las que estaba pensando cuando hizo esta afirmación. En cualquier caso, como hemos señalado, no estaba apuntando a que los niños no tuvieran pecado, porque los niños se portan mal. No son tan puros como quisiéramos que fueran.
ni se trata tampoco de cualidades como la sinceridad, la honestidad, la generosidad, puesto que no es difícil ver que los niños hay actitudes muy egoístas y envidiosas entre ellos. Eso es normal, esa es la naturaleza humana, hermano. Pero hay otras características que son propias de los niños y que los adultos hemos perdido. Por ejemplo, su confianza, su dependencia, el hecho de que se dejen guiar y sean moldeables. Podríamos resumirlo diciendo que un niño normalmente cree lo que se le dice y se entrega a ello. Precisamente estas son las características imprescindibles para entrar en el reino de Dios. Darnos cuenta de nuestra necesidad, de que no somos autosuficientes, que necesitamos ayuda y por lo tanto confiar en la palabra de Dios y entregarles nuestra vida a Cristo para que a partir de ahí seamos guiados por Él. Los niños siempre esperan que sus padres los vean. El niño siempre espera que su padre le va a dar algo, lo que necesita. Nunca piensa que tienen que pagarlo. Por el contrario, un adulto razona de otra manera, creyendo que todo tiene que pagarlo, que no se le debe, que no se lo... El adulto piensa, si no me lo pueden dar si no me lo he ganado. Pero cuando acudimos a Cristo, debemos tener la mentalidad de un niño, porque el Evangelio se recibe por gracia, no se gana por méritos. Las actitudes orgullosas de los fariseos y sus exigencias eran un impedimento para entrar en el reino de Dios. Por lo que, para testimonio de ellos y bendición de los niños, el Señor Jesús en Marcos 10:16 dice, y tomándolos en los brazos los bendecía. ¿En qué consistía esta bendición que el Señor hacía a los niños? Según Mateo, los padres que presentaban a los niños esperaban que Jesús orara por ellos, y Marcos nos dice que los bendecía. Suponemos que el Señor estaba pidiendo la bendición del Padre por estos niños. Sin duda, con el tiempo, aquellos padres contarían a sus niños, o tal vez ellos mismos se acordarían que cuando eran pequeños, el Señor Jesús los tomó en sus brazos y les mostró su amor y oró por ellos. Esto sería muy alentador para ellos cuando tuvieran que enfrentarse a las dificultades en su próxima vida de mayores. Es por eso lo importante en la iglesia, cuando realiza lo que se conoce la presentación de los niños, hermanos. Esto es algo muy sencillo, pero significativo. Los padres llevan a sus recién nacidos al templo para que el pastor y la congregación oren por él, dando gracias a Dios por el hijo que les está dando, pidiéndole su bendición y cuidado del bebé. Al mismo tiempo, también se ora por los padres para que los sepan guiar sabiamente en los caminos del Señor. Luego, se le pide a la congregación que asuma también su responsabilidad de ayudar al pequeño a conocer a Jesucristo. Creemos que tal práctica no está lejos de lo que el Señor hizo en aquella ocasión. En cualquier caso, aquí no encontramos ningún mandamiento concreto, pero la iglesia debe imitar al Señor Jesús, debe amar a los niños, debemos presentarlos ante Dios. Tenemos que tener la responsabilidad como iglesia de seguir enseñándoles la palabra del Señor. Esto, mis hermanos, hizo el Señor Jesús. Como podemos ver, y debemos llevar al Señor a todos nuestros niños, los propios y extraños, que ellos experimenten el amor de Jesús a través de la iglesia, a través de tu hogar. Llevemos a los niños en pos de Jesús. Despertemos, hermanos. Amemos a los niños y amemos al Jesús. Estemos en sintonía con el Señor. Dios les bendiga y les guarde. Amén.